Buenas amigos y bienvenidos a esta serie de vídeos de entrevistas a inversores. En el día de hoy tenemos a Alberto Guijarro, de 38 años de edad, de Madrid, ingeniero informático y actualmente Project Manager en Sanitas Venture. Alberto cuenta con multitud de inmuebles que trabaja en la modalidad de Buy to Rent y cuenta con un nuevo proyecto empresarial alrededor del sector inmobiliario. Es un buen resumen, Alberto, para empezar a hablar de ti. Sí, bueno, yo soy un chico normal, chico de barrio, o sea que no tengo el discurso de que mis padres no tenían pues medios y demás, ¿no? De clase media, de un barrio de Madrid. Y sí, hice ingeniería informática ¿En qué cuando universidad? en la Politécnica. Y bueno, pues cuando salimos de bachillerato, pues la primera opción fue ingeniería informática, después doctor y creo que la tercera opción era fisio, o sea, fíjate que lo tenía súper claro. Y al final pues me cogieron la primera, que fue ingeniería informática. Y bueno, pues ahora mi vida laboral ha estado siempre muy relacionada pues con la parte de transformación digital, proyectos y soluciones digitales, y la verdad es que es algo que me gusta. Porque has estudiado ingeniería informática, pero has acabado en una compañía médica como Sanitas. O sea, cuéntanos un poco cómo has acabado en esta compañía médica y qué es lo que haces dentro de ella. Pues sí, yo creo que una de las opciones era también ser doctor. Entonces yo creo que esto es lo más cercano que hay a, pues eso, al hecho de estar relacionado con la parte más asistencial o médica. Estuve en una primera etapa trabajando en consultoría tecnológica en una empresa de telecomunicaciones y luego, pues bueno, decidí cambiarme a Sanitas, que llevo pues cerca de 8 o 9 años. Y la verdad es que muy bien. Ahora esta última etapa estoy trabajando dentro del departamento de Sanitas Venture, que bueno, que se trata de, es un equipo que es el vehículo que canaliza la innovación dentro de la compañía. Tenemos diferentes verticales que están relacionados con creación de startups o detección de oportunidades y apalancándonos en soluciones de startups que ya existen en el mercado, o incluso hay un vertical de emprendimiento que está relacionado también en detectar oportunidades, pero dar soluciones con las capacidades, con el talento que tenemos dentro de la casa, que son los empleados. Entonces, una etapa muy chula y que la estoy disfrutando mucho. Joder, es muy interesante, la verdad. Y aparte de Sanitas Venture, o sea, como hemos dicho, que al final, pues tu vida está rodeada de las inversiones, ¿vale? Pues no solo al final inmobiliaria. O sea, ¿cuáles son los activos en los que inviertes? ¿Solo en pisos o inviertes al final en otro tipo de inversiones? Pues yo creo que prácticamente el 95% es inversión inmobiliaria. Sí que es cierto que tengo una pequeña parte en bolsa, pero es residual. Está relacionada también la inversión en bolsa pues con parte digital, de digitalización de procesos que normalmente tradicionalmente no estaban digitalizados y ha ido bien, pero insisto, el 95% es inmobiliario. Vale, o sea, el 95% del quesito, digamos, y el 5% en bolsa. Perfecto. ¿Y de dónde viene esta vena inversora inmobiliaria que copa tú el 95% de tu quesito? ¿De dónde dirías que Pues, viene? pues ya viene de hace mucho tiempo, ¿vale? Y mis padres tampoco es que fueran inversores ni me inculcaran ese tipo de mindset. Pero sí que es cierto que había un amigo de mis padres que antiguamente pues se dedicaba al tema de las subastas. Es decir, cuando las subastas eran presenciales, ahora está todo digitalizado. Iban Mm. a las subastas y compraba naves, compraba pisos, etcétera, etcétera. Yo era muy pequeño, yo tampoco entendía de cómo funcionaba ese tema. Y me ayudó a comprar mi segundo coche en subasta. Y bueno, pues fue una compra que dices, oye, pues había riesgo porque vimos el coche de lejos, no sé qué, ni siquiera lo probamos y lo compramos. Y era un Astra G, o sea, súper antiguo y tal, y a muy buen precio. Y dije, joder, luego veía el perfil de este amigo de mi padre, que no solo compraba coches, sino también era, pues eso, pisos. Y la foto que yo tenía es que tenía diferentes pisos, cerca de 7 pisos, y el tío no trabajaba. O sea, tenía la libertad de, pues, estar con sus hijos, estar con su familia, y mi padre seguía trabajando, pero él no. Entonces yo decía, hostias, es que ese modelo de vida existe, lo estoy viendo, lo estoy tocando, se puede palpar. Y digo, hostias, es que no es, o sea, los pisos son el medio. En lo que yo me fijaba era en su modelo de vida, que llevaba a los críos al colegio, eh, tenía muchísimo tiempo libre, etcétera, etcétera, que tenía el control del tiempo, realmente.
Y eso a mí es lo que yo creo Que te cambió el chip, ¿no? que me cambió el chip y dije, bueno, pues joder, vamos a intentarlo con la inversión inmobiliaria. Vale, vale, pues podemos decir que realmente ya antes de la inversión inmobiliaria, de comprar tu primer piso, ya tocaste el tema de las subastas y demás, pero por un poco cronológicamente, ¿cómo fue la inversión de tu primer piso? Cuéntanos ahí qué emociones, porque yo creo que al final mucha gente que nos está escuchando, a lo mejor se quiera adentrar en la inversión inmobiliaria, muchos habrán comprado el primer piso para vivir y algunos otros para invertir, pero es verdad que es muy diferente a las sensaciones. ¿Y qué experimentaste? ¿Cuáles fueron tus pasos? ¿Cómo fue la compra de tu primer piso para invertir? La primera compra de inversión, pues fue sobre 2018, más o menos, y, y era buen momento. O sea, no era 2008, para que nos hagamos una idea, fue la crisis, empezaron a bajar y yo compré el primer piso en 2018. Y yo soy de Madrid, como te decía antes, y miré mucho pues una zona de apego que era pues Ciudad Lineal. Y ahí vi muchísimos pisos por 60.000 euros, más o menos, que ahora es algo completamente impensable. Ahora es imposible. Y sí que es cierto que pues tenía menos dinero que una rata y buscaba pues pisos muy, muy, muy baratos para priorizar el tema del cash flow. Es decir, ahora luego podemos hablar de cómo ha ido evolucionando el tipo de pisos que ando buscando, pero esa primera inversión era muy barato. Para que te hagas una idea, era un cuarto sin ascensor, de 1950 el piso, 2 habitaciones Y supongo que por dentro, y ¿cómo es? por dentro lo tiré completamente abajo. De hecho, intenté hacer yo la reforma, la hice yo y vi que, bueno, pues oye, que eso es un esfuerzo brutal, que no compensa y hay que delegar ese tipo de tareas. Y curiosamente se lo compré a unas monjas, ¿sabes? O sea, Unas monjas que tenían el exactamente piso. fueron 53.000 euros lo que me costó ese piso. Y claro, yo veía que, Que ostras, seguro que les talla sí, a vosotros mucho la cabeza que la primera compra inmobiliaria fue unas sí, monjas. sí, 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 era una congregación de monjas que yo le decía, pero bueno, ¿y cómo es que tenéis más? Y dice, sí, sí, tenemos más. De hecho, este lo acabamos de recibir de una herencia. Se ha muerto la mujer, no tenía herederos Y lo había y, donado a y lo la había congregación. donado. Entre eso también había donado, pues, chalés y demás, y eso sí que es cierto que esos como que no estaban a la venta, que eso se los quedaba la congregación, pues, para, Para vivir para ellas vivir ellos y o demás. tal. Pero un cuarto sin ascensor, Lo que para necesitaban tirar era, abajo, pues, pues oye, necesitaban ese dinero y se lo compré a esas monjas. ¿Sabes? Y todavía tengo relación, de vez en cuando les pregunto porque es curioso, pero les entran pisos, pues bueno, de gente que no tiene herederos. Es más, me estoy acordando de que en notaría, el notario está escrito y elevado a público el hecho de que certifica que no hay herederos, pero que hay un plazo de 10 años que puede surgir que haya algún heredero que no es conocido y reclamarme esa propiedad. Estoy hablando ya de hace un montón de años y ya ha pasado, pero me acuerdo de asumir ese riesgo, que en toda inversión siempre hay un riesgo y has también... dicho que era 2018, ¿eh? Yo no sé si ha pasado el plazo, entonces. Sí, 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 ha pasado ya. Ya, ¿2018? ¿2024? 2024, entonces, no, fue en 2014 entonces. Pues Empezamos en acaba 2014. de prescribir entonces. Fue en 2014 cuando compré. Entonces, porque lo vi el otro día y digo, mira, ya, eso le dije a mi mujer, digo, ya ha prescrito. Vale, vale, vale. Entonces, sí, sí. Entonces, fíjate, pues es la anécdota curiosa. Vale, pues recapitulamos. 2014, primera inversión, la compras a unas monjas por 53.000 euros, cuarto sin ascensor, y seguro que has sacado muchos aprendizajes. O sea, ¿cuáles dirías que son los principales errores que cometiste en esta primera inversión o en alguna otra, pero que ahora mismo echar la mirada atrás y dirías, ¿qué he hecho? O sea, ¿cómo he podido eso para que no los cometan al final nuestros... Es muy buena pregunta porque yo siempre, cuando veo contenido en internet y demás, siempre veo casos de éxito y casos muy guays y yo la he cagado, pero tremendo. O sea, yo creo que una formación al principio es básica. Entonces, en este caso, pues la primera, pues un error, pues intentar hacer yo la reforma. De ponerme yo a tirar, a romper, porque romper es fácil, pero luego poner no es tan sencillo. Entonces, oye, que salió muy bien pero hubo mucho esfuerzo y mucho tiempo
Sí, creo que no merece la pena. seguro que te ahorraste dinero, pero poniéndolo en una balanza la cantidad de tiempo con el dinero, No compensa. lo que dices que no compensa. Hay a lo mejor algunas tareas O sea, sencillas. no compensa, o sea, sí que es cierto que al principio yo creo que cualquier inversor lo que busca es eso, es rentabilidad máxima, entonces inviertes tu tiempo y tal. ¿Lo volvería a hacer? Hombre, pues si volviéramos ahora con la gafas del presente y mirar al pasado, pues no lo haría. Pero probablemente si tuviera la información que tenía en ese momento, pues a lo mejor lo volvería a hacer. Pero ahora mismo mi situación actual, pues no me metería en una reforma de ese, porque es que ya te digo, electricidad, fontanería, suelos, paredes, techo, o sea, fue todo, 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 todo. Entonces, pero bueno, ese no lo veo como un error, es un aprendizaje. Sí que es cierto que he cometido algunos errores y muy gordos, que, por ejemplo, una vivienda en Madrid también, pues cuando la compré no me fijé, no pedí las actas de vecinos. Las actas de la comunidad. Sí, las actas de la comunidad. Entonces, no había pasado el ITE, le habían dado cao. El ITE, que para los que no lo saben, es al final, bueno, si lo quieres explicar, pero es un documento que todos los edificios de cada comunidad de España, a los 10 años, ¿no? Si no me equivoco, tienen que pasarlo y tiene que dar un arquitecto, tiene que confirmar que está en buen estado, ¿vale? Si no pasa el ITE, te dan un plazo, lo tienes que reparar, pero si no, es que pueden incluso decir que no puede vivir nadie en ese inmueble. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Esto era un problema estructural. O sea, luego revisando las actas, bueno, pues, oye, se está prevista una derrama, pasa un río subterráneo por debajo del edificio y el edificio está cediendo a nivel de cimentación. Claro, yo esto era un tercero y pues no se veían grietas y demás, pero sí que es cierto que había grietas en los bajos. Pero claro, yo no visité el bajo, yo visité el tercero que era el que íbamos a comprar. Entonces fue un problema gordísimo. Estamos hablando de una derrama de 500.000 euros para 20 vecinos. O sea, una derrama brutal. Al fin y al cabo, vaciamos los 4 bajos, completamente vacíos, tirando tabiques, cogiendo a los vecinos y llevándolos. Bueno, se les pagaba un hotel o un dinero y ellos, pues bueno, estaban en una casa de un familiar, pero claro, no estaban en su casa. A 600 euros cada vecino. Y recalzar con micropilotes el edificio, haciendo perforaciones para recalzarlo y que no cediera. Y volviendo a hacer una reforma de los 4 bajos. Claro, flipas, ¿eh? pero me has dicho que eso no pediste en las actas de la comunidad, pero ya se había hablado en la comunidad. Claro, ya se había hablado. Pero ese es el Pero error. esa información te la habían ocultado. Correcto. No me la dijeron. Pero claro, el error, cuando me haces la pregunta es, cuando vamos a comprar un activo, merece mucho la pena ver esas actas para ver futuros problemas. Que normalmente a lo mejor es una derrama de que tienen que rehacer el cuadro de contadores, el tejado. Bueno, pues está bien tenerlo en cuenta en tu... Sí, para poder negociar, ¿vale? Tienes esas técnicas de Pero negociación. es que esto era un daño estructural. O sea, era gravísimo. Y claro, en un piso que creo que estaba en 80.000 euros, una reforma, una derrama de 20.000, pues la cuenta de resultados te la trastoca y la rentabilidad te la tira. Claro, porque ahora que me dices a mí, yo os voy a contar también, yo tuve una experiencia en un piso que compré para invertir y sí que reclamé esas actas. Es verdad que la vendedora fue muy transparente y me lo dijo, porque había una derrama que estaban rehaciendo toda la electricidad de la finca. Es verdad que todavía quedaba derrama por pagar, todavía no se había finalizado la obra, pero la vendedora sí que fue muy transparente y dijo, esta derrama está en curso, falta por pagar, se terminará después y yo como vendedora me voy a hacer cargo de toda esta derrama hasta que finalice, ¿vale? De tal manera que yo tenía esa tranquilidad, oye, todavía no está hecho, quedan unos meses para terminar, pero es verdad que cuando yo lo tenga va a tener la finca, toda la electricidad hecha como nueva sin suponerme un euro adicional, ¿vale? Entonces sí que es verdad que yo creo que hay cosas muy importantes como los problemas estructurales o hacer las bajantes de agua, de electricidad, temas de techo, humedades por capilaridad, que es verdad que conviene mirarlo muy bien porque hay que meterlo en los números al final. Eso es. No es baladí. Entonces, bueno, pues eso es uno de los errores. También luego, otro error, tuve un caso de ocupación, o de inquiocupación, o sea, de inquilino que no pagaba. De inquilino que no pagaba.
inquilino que no pagaba. O sea, fíjate que de todos los activos que tengo, todos son más o menos del mismo perfil. Para que os hagáis una idea, son alquileres de 950 euros en la Comunidad de Madrid. Pero hay uno que es donde yo vivía antes, que es en Valdebebas, el piso anterior, que es, para quien no lo conozca, es pues muy buena zona nueva y demás, y ahí el alquiler ronda pues los 1.400 euros. Pues el mejor perfil, el piso, pues, o la renta más alta, pues ese es el que me dio problemas. O sea, fíjate, gente más humilde, todos priorizan, oye, vivir en su casa y que ese es el primer pago, pues fíjate, el problema que le tuve en el mejor. Es la única persona que no te ha pagado, que te ha dejado de ver y que has tenido problemas. Sí. Y entiendo que problemas serios, porque entiendo que has tenido que llevarlo Se judicializó el proceso porque ya se intentó negociar. Pues yo siempre soy muy partidario de merece mucho más la pena un mal acuerdo que un buen juicio, ¿vale? Y se intentó negociar, se intentó ayudar, se intentó dar una salida. Bueno, él tenía incluso temas pendientes anteriores, de deudas incluso, que luego se surgieron. Y pues nada, se judicializó y pues fue un error alquilárselo a esa persona, pero luego fue un cúmulo de aprendizajes. Te das cuenta de que todo va de personas y desde mantener buenas relaciones con tu abogado, mantener buenas relaciones con el oficial del juzgado, mantener buenas relaciones con asuntos sociales de tu barrio. Esto va de personas muchas veces y aprendí, pues oye, diferentes tips y a mi pesar, pero bueno, son cosas que ocurren y que, joder, a mí me gusta compartirlas porque siempre veo contenido, ¿no? Un 10%, un 12% de rentabilidad, un 15% con habitaciones y tal, siempre casos de éxito. Pero yo creo que aquí un aprendizaje, además, que yo creo que todo el mundo, o sea, no es que sea una recomendación, pero hombre, es un seguro para vivir tranquilo, no puedes evitar que tener un moroso o un inquiocupa, pero sí que puedes contratar un seguro de impago y hacer que si se llega a dar ese caso, pues todo el proceso sea mejor, porque ya no es que cada mes dejo de pagar. Oye, tienes un seguro, te ha cubierto, tú tu renta al final la sigues cobrando, el abogado y realmente los costes judiciales te lo van a seguir sufragando. Entonces yo creo que se ve dentro de la gravedad del proceso, se ve desde otro prisma, no se ve desde el prisma de que cada mes estoy dejando de ingresar, tengo la hipoteca, que no puedo llegar a pagarla y ahí sí que nos pueden hacer un roto importante. Y hablando de los números, ¿tú qué opinas del apalancamiento inmobiliario? O sea, ¿eres partidario de al final comprar un inmueble en efectivo, de apalancarte con la hipoteca, o cuéntanos un poco tu visión? Porque yo creo que hay distintas visiones en este mundo. O sea, para mí es que es la gran ventaja. O sea, tú si vas al banco a decirle, oye, ¿me prestas dinero para invertir en Bitcoin, para invertir en bolsa? Te va a decir, no te doy dinero. O es muy complicado. Sin embargo, creo que es la única inversión en la que el banco te dice, sí, sí, te presto un dinero. ¿Vale? Entonces es una ventaja competitiva brutal. Es una grandísima diferencia. Y es que, joder, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, imagínate, poner números redondos. Si un piso vale 100.000 euros, yo pongo 20.000. Y el banco me deja 80.000. ¿Vale? Si ese piso, y poner un caso súper sencillo, al margen de lo que esté generando desde el minuto cero ese cash flow del alquiler. Si ese piso mañana lo vendo por 110, porque se haya revalorizado, hay 10.000 euros más, ¿vale? De lo que costaba al principio. ¿Cuál ha sido el porcentaje de beneficio sobre el dinero que yo he puesto al principio? Si he puesto 20.000 y he ganado 10.000, es que es un 50% de rentabilidad. Un 50%, o sea, es brutal. Entonces, y no estoy teniendo en cuenta el hecho de, oye, que genera unas rentas durante esos 5 años que lo he tenido alquilado. Es que es brutal. Entonces, es una palanca que te ayuda a multiplicar tus beneficios y tus rentabilidades. Vale, entonces, por ejemplo, si tuvieras que decir 3 características, las principales, en las que fijarte a la hora de buscar un piso para invertir, ¿cuáles son las 3 principales que dirías? 1, ubicación. ¿Sí? 2, ubicación. Y 3, ubicación. O sea, es que de puertas para adentro puedes tocar y tienes palancas.
pero la ubicación es que no la puedes reformar, ¿sabes? O una orientación, es que eso no se puede reformar. Entonces, para mí eso es importantísimo, ¿vale? Entonces yo hago un esfuerzo brutal invirtiendo en activos que están en Madrid, no dentro de la M30, porque eso es imposible ahora mismo, no son rentables, pero sí que estén en Madrid capital, en la comunidad, ¿vale? En barrios limítrofes, Sí, digamos, ¿no? sí. Y para mí la ubicación es importante, ¿vale? A ver, luego otro punto importante pues es la rentabilidad, evidentemente. O sea, el inversor al fin y al cabo son decisiones racionales, no son pasionales. Es decir, cuando te llega una oportunidad, tú lo metes en tu Excel, calculas la rentabilidad y rápidamente ves si esto es viable o no es viable la operación. O sea que en ese sentido, lo segundo que me fijo es en esa pata. Y tres, pues también, pues bueno, el estado de la finca. Porque, insisto, como esté por dentro, pues es que eso lo puedo, depende de mí Sí. y lo puedo solucionar. Pero en el estado de la finca, de que haya, pues entras en el cuadro de contadores de luz y ves que hay 7 enganches. Pues ya ahí ves problemas. O, pues lo que comentábamos antes, los daños estructurales del edificio. Pues es que ya no dependen de ti. Es que eso tienes que poner de acuerdo a mucha gente, tener solvencia financiera para poder solucionar ese problema, entre muchos. Entonces, para mí sería la tercera pata, pues el estado de la finca. Claro, y una red flag en la que cual tú ves el piso y dices, ni de coña invierto aquí. Pues ahora mismo, por ejemplo, temas de ocupaciones. O sea, yo lo que veo es que todos los fondos, todos los bancos están sacando todos los activos ocupados. O sea, Y que ahora hay esos, mucha, verdad, que ahora tú te metes en Idealista, ves un piso un poco más por debajo y todo el mundo al final pues intenta mirar a ver y lo primero que se encuentra es piso con situación irregular, en situación especial, no se eso puede es. visitar porque no tenemos la posesión, etcétera, etcétera. Yo esos, o sea, yo sé que hay gente que, oye, que llama, oye, soy un intermediario, vengo a ayudar, llegan a un acuerdo antes de comprarlo, firman ese acuerdo económico, salen y ahí ya van a firmar las arras. Y ya firman, compran cuando ya lo han sacado. Sí, pero es que por lo que he visto yo actualmente, o sea, lo que está saliendo ahora son ocupaciones que el fondo no ha sido capaz de solucionar 5 años atrás Ni o que, 3 años atrás. claro, y que te arriesgas a cómo va a estar el Entonces, inmueble, te dicen, oye, además. te lo rebajo un 10%, un 20%, pero te comes un marrón Ujú. que tal y como está la ley ahora, es que a lo mejor no lo sacas. No lo sacas en un montón de tiempo. Y el coste de oportunidad que te genera el hecho de tener ese dinero bloqueado porque no puedes sacar a esa persona que no tiene el título justo de la propiedad, pues es altísimo. Entonces, Claro, y tienes tu dinero hipotecado. Bueno, otra cosa es que, claro, un inmueble ocupado, para el que no lo sepa, no se puede financiar. Porque evidentemente, como no puedes visitarlo, no pueden ir a tasarlo, entonces también es otro doble inconveniente, que habíamos hablado antes de la importancia de la financiación. Un inmueble ocupado se tiene que comprar al contado. Entonces también ya nos encontramos con dos inconvenientes muy importantes, aparte del propio problema per se de la ocupación, que no se puede financiar y que te arriesgas a no saber cómo estará el inmueble y a sí. enfrentarte a una reforma de 20.000, 30.000 euros porque esté destrozado. Entonces, claro, pues ahí muy caro, ¿no? Pero insisto, que ya aparte del tema ético, ya de, oye, pues sacar una familia que no tenga posibilidades y demás, que no suele ser lo habitual, ¿sabes? Pero es que de verdad, tener ahí el dinero bloqueado durante tanto tiempo y con la ley actual es que no, o sea, te estás comiendo un marrón que una entidad financiera, un fondo lo ha intentado y no ha sido capaz. Entonces, por un 10%, un 20%, no compensa. Y para mí eso es una red flag. Genial. Y hablando un poco de todo, de al final hemos dicho que inviertes en inmuebles un poco por el pasado del amigo de tus padres, de que él vivía sin trabajar, tenía más tiempo para sus hijos. ¿Qué opinas de la libertad o la independencia financiera? ¿Tú qué opinas? Yo creo que todos hemos sentido esa sensación, ¿no? De ir a la oficina o de ir a tu trabajo y no estar cómodo con tu jefe o con los compañeros o con las tareas que realizas y demás. Y, joder, yo que trabajo en Sanitas y demás y una business unit está relacionado con las residencias, joder, cuando preguntas a la gente mayor de qué se arrepiente, todos te contestan lo mismo. Y es haber estado demasiado tiempo trabajando y menos tiempo de calidad con la familia, con los amigos, etcétera, etcétera. Todos se arrepienten de lo mismo, todos. Entonces dices, joder, es una llamada de atención a, oye, pues es que a lo mejor
pues tenemos que orientar, porque claro, el sistema educativo y demás, todo está orientado a, oye, tú lo que tienes que conseguir es sacarte una carrera, trabajar en una gran empresa, estar durante muchos años, comprarte una casa, un coche, pero es que eso yo creo que tiene que ir cambiando y aquí el objetivo es el control del tiempo. Para mí eso es importantísimo. O sea, seguiré trabajando porque soy una persona superactiva y no me veo pues con lo típico concepto de libertad financiera en las Bahamas todo el año. No me veo ahí. Seguiré trabajando, pero trabajaré en lo que me gusta, en lo que me motiva. Con 60 años no estaré agarrado a una mesa agobiado, ¿sabes? Dormiré tranquilo, que eso es súper importante y súper valioso. Entonces, para mí ese concepto, no de libertad financiera, pero sí de tranquilidad financiera, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo busco. Claro, porque podríamos decir que Alberto a día de hoy ha conseguido la libertad o la independencia financiera. No, 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 no. Ahora, yo creo que hay ciertos niveles y puedes tener ciertos ingresos pasivos que te ayuden en tu día a día a cubrir los gastos, pero hay ya ciertos niveles en los cuales no solo cubre los gastos tuyos, sino los de tu familia y además caprichos. Ese último nivel, pues estamos trabajando. Podríamos decir que evidentemente no podrías llevar el nivel de vida a lo mejor que llevas ahora sin eso, porque realmente, oye, te tendrías que cohibir. Sí. Que cohibir de al final muchas y cosas. Y que el trabajo sea una opción en ese último nivel. Y todavía no estamos en ese nivel, evidentemente. Perfecto. Y con toda tu experiencia al final, tanto laboral como inversora, si pudieras dar un consejo a tu yo de hace 20 años, al Alberto de 18 años, que entraba en la carrera en ese momento, ¿cuál sería? Pero al Alberto universitario. Al Alberto de 18 años. Ya nos he enfocado en la carrera de inversiones, o sea, de ahora mismo ¿qué debería hacer? ¿Qué le daría a tu yo de ahora al de hace 20 años como consejo? Creo que, a ver, la parte de la carrera pues está muy bien, pero creo que en mi caso era una ingeniería informática y está muy lejos lo que aprendí de lo que realmente necesita las compañías. O sea, El caso práctico, ¿no? Eso, entonces está muy lejos. Entonces, yo creo que antes valía el hecho de, no, esta persona tiene un MBA, tiene una carrera, entonces es una persona con autoridad, con referencia. Yo creo que ahora mismo una persona que tiene habilidades que son demandadas por la sociedad, me lo invento, ciberseguridad. Un chaval que ha hecho un bootcamp o se ha formado por sí mismo y que es un crack en lo suyo porque le gusta, porque tiene talento en ciberseguridad y está demandado, o sea, perfectamente puede triunfar. Sin necesidad de pasar por el proceso más sí, porque estuvimos ahí 5 años, de lo que necesitamos es un 5%, lo que hemos puesto en práctica, y muchos te dirán, joder, Alberto, pero es que ahí te enseñan a pues pensar, ser ¿no? autónomo, a pensar, a el esfuerzo, orientado al logro. Sí, está muy bien, pero que eso se aprende en un año. No hace falta otros 4 más. Entonces, le diría que, bueno, pues se centre en habilidades de valor, porque yo creo que cobras, y seamos honestos y hablando, siendo transparentes, cobras o tu salario está en función del valor que realmente aportas. Está claro. Entonces, y la necesidad que tenga la sociedad en ese momento. Entonces, yo creo que ese es el consejo de desarrollar habilidades que tengan valor fuera y, pues, oye, no te faltará oportunidades. Perfecto. Y volviendo al mundo de las inversiones, ¿tú crees que ahora mismo, yo creo que realmente hay todavía muy poco porcentaje de la población que invierte pues, en este momento en inmobiliario? O sea, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor le interesa o le llama la atención, a mí me han dicho, oye, que quiero comprar un piso para invertir y tal, pero me da la sensación de que a día de hoy, si sacáramos un porcentaje, todavía es un porcentaje muy pequeño. ¿No? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees ¿y por qué? ¿Y por qué crees que hay poca gente todavía? Es pequeño, pero mayor que otro tipo de inversiones, porque yo creo que cuando una persona invierte en una casa, sabe para qué es una casa. Todo el mundo sabemos para qué es una casa. Para vivir, para alquilarla y demás. Imagínate, mucha menos gente invierte en Bitcoin o en acciones porque no es tan evidente para qué sirve un Bitcoin, ¿sabes? Entonces,
Aún así, la inversión inmobiliaria, pues yo creo que hay mayor porcentaje que otros tipos de inversiones. Pero aún así, lo que tú dices es que hay, pues bueno, mucha gente, o la gran mayoría, que no invierte. Y para mí creo que ahora, por cómo está el sistema montado, es decir, cuando vivían nuestros padres les valía con tener un sueldo. Nuestra madre a lo mejor no era necesario que trabajara, nos íbamos de vacaciones 15 días al año y era genial. Y con un sueldo podríamos vivir. Y eso era suficiente, y el ahorro. Sin embargo, ahora eso yo creo que ya no vale. Yo creo que eso ha cambiado. Entonces, ahora es imprescindible que aparte de eso, Si trabajan los dos miembros de la familia y aún así vas siempre pillado. Entonces, es imprescindible invertir en algo. Entonces, la gente tiene que darse cuenta de que, joder, que cada vez nuestros salarios no crecen al mismo nivel que la inflación y que, bueno, pues que cada vez que tenemos una revisión salarial hacia arriba, nuestro gasto también sube. Es como el y la inflación sube. termostato del gasto. Entonces, gastamos más, ganamos más, gastamos más. Es el concepto de la carrera de la rata que todos Y la inflación. O sea, la inflación igual. Entonces, para mí me parece obligatorio invertir. Y no digo que solo tenga que ser en inmobiliario. En fondos indexados, en bolsa, lo que sea. A mí me da la impresión de que realmente hay más gente que invierte en acciones. Pienso que es por la sencilla razón de que mucha gente dice, pues invierto 1.000 euros, 2.000 euros en unas acciones de una compañía conocida, Tesla, Amazon, Banco Santander y demás, pero le cuesta mucho más el paso a invertir en inmobiliario, tratándose, no estamos hablando de temas de crowdfunding, estamos hablando de, oye, comprar un piso, ya sea con financiación o sin financiación, pero de comprar un piso. Es verdad que la inversión a priori podría parecer mayor, pero no sé si es porque pueden tener más miedos, más inseguridades. Es verdad que una acción, a lo mejor hay mucha gente que la invierte sin tampoco analizarla, pero dice, bueno, si lo pierdo puede estar, pero no he estudiado, pero le dan mucho miedo cuando se agarran a la silla y dicen, voy a comprar un piso, pero es que es mucho dinero. Es una inversión muy importante y yo creo que se sienten que con miedos de una inversión tan importante, ¿no? Es muy diferente cuando compras una acción de un banco que es autoridad, un Santander, un BBVA, pues dices, bueno, pues lo compro y ya está. Y a esperar a que suba o que baje, no tengo nada que hacer. ¿Sabes? Una inversión inmobiliaria, precisamente a mí lo que me gusta es que tiene muchas palancas que accionar. Desde el momento de la compra, la reforma, la selección del inquilino, la relación que luego tienes con el inquilino. O sea, hay muchas palancas que tocar y hay muchas cosas que saber. Quizá puede ser más complejo. Sí, pero para eso yo creo que es muy importante, y volvemos otra vez al punto anterior de los errores y demás, una formación para evitar determinados errores, porque suelen ser muy costosos. No te estás comprando unos pantalones que mañana puedes cambiar. Cuando te compras un piso estás asumiendo cierta responsabilidad y es un coste alto a nivel de inversión y de riesgo. Claro, pues hablando de formación, precisamente de eso va tu nuevo proyecto, al final empresarial, relacionado con el mundo inmobiliario, ¿no? Que se llama Tu Primer Piso. Entonces, tu primer piso, bueno, primero, ¿quiénes son tus socios en este proyecto? Bueno, es Cristóbal, y le he liado y le he engañado para participar en esta iniciativa. Y el objetivo precisamente es ese, es decir, comprar pisos rentables o pisos asequibles, baratos, para alquilar de forma rentable. Ese es el objetivo. Y es enseñar al final, al público a hacer eso, o sea, es quitar los miedos, las inseguridades y darle toda la experiencia que se ha acumulado por ambos durante todos estos años en el inmobiliario, concentrarlo en unas lecciones muy sencillas, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo creo que estamos en un momento que tenemos al alcance de la mano muchísima información, hay hiperconexión tecnológica y yo creo que cuando condensamos toda esta experiencia y todo este valor, hay una parte de este proyecto que es a este futuro inversor no dejarle solo y llevarle de la mano con el asesoramiento nuestro de personas que ya han pasado por ahí y diciéndole exactamente cómo tiene que hacer las cosas y un contacto completamente directo. Cuando digo contacto es a través de WhatsApp. O sea, ¿tú crees que eso es lo que, por ejemplo, lo diferencia de otras formaciones, que sabemos que hay varias en el mercado, muchas que valen muchísimo dinero y tal? Yo creo que ese es el valor añadido, porque podríamos haber hecho un curso de formación que están las lecciones,
donde te dicen paso a paso cómo tienes que realizar todo el ciclo de vida desde que lo compras hasta que lo alquilas con diferentes modalidades y demás, cuáles son los problemas, súper práctico. Y eso está genial. Y eso tenemos ahí, es una de las patas de esta silla de formación pues muy didáctica y muy práctica. Sin embargo, diremos, la primera pata, para resumir, son una serie de lecciones, llamémosle ahí vídeos cortos, Netflix, dinámicos, que se pueden ver en cualquier momento, en donde se va a hacer todo el proceso, ¿no? Todo el journey, desde que quieres comprar un piso, cómo encontrarlo, cómo mirar la rentabilidad, cómo negociarlo, cuáles son buenas oportunidades, cuáles son malas, impuestos, fiscalidad, cómo alquilar, y se entrega también muchísima documentación, tipos de contratos de alquiler, de habitaciones, larga estancia, calculadora de rentabilidad, técnica de negociación, checklist de qué es lo que tengo que ver en una primera visita y que no se me puede pasar por alto. Hay muchísima información. Y sobre todo, que yo creo que es destacable, es información práctica. Sí. O sea, esto no es teoría, que la teoría es verdad que base, pero todo este journey se va diciendo con ejemplos reales y prácticos, igual que ahora hemos comentado algunos chascarrillos durante la entrevista, que también lo podréis encontrar en el curso, pues son ejemplos reales que han sucedido de errores y de aciertos de cómo ir haciendo al final esa inversión. Pero eso es una pata de la silla. Para mí tiene 3 patas y si falla una, no te puedes Primera sentar. pata, los vídeos de la formación. Segunda pata, la conectividad con nosotros, con personas que, oye, que hemos pasado ya por muchas inversiones, por muchas operaciones, ya no solo las nuestras particulares, sino por amigos, familiares, etcétera, etcétera, por proyectos anteriores incluso. Entonces, es tener yo siempre pongo el mismo ejemplo de cuando tienes un amigo que es médico y cuando tu hijo está malo le mandas un WhatsApp y dices, oye, mira, que esto le pasa, échame una mano. Pues es lo mismo, esa misma conexión, ahora mismo, ¿cómo nos comunicamos con todo el mundo? A través de WhatsApp o de Telegram. Y en ese ecosistema es donde queremos estar, para resolver todas las dudas en cualquier momento durante todo el ciclo de vida de nuestros alumnos. ¿Vale? Y ese es el objetivo, que se sientan acompañados, no soltarles unos vídeos que están bien como línea base, pero que el valor añadido que ofrecemos es esa conexión directa con nosotros y nuestro equipo con el objetivo de resolver todas las dudas y guiarles y que se sientan siempre acompañados y de la mano. Vale. Formación, comunicación directa con nosotros y la tercera pata. Comunidad. Es decir, yo creo que hay un capítulo muy importante que es el de cómo encontrar oportunidades. Todo el mundo ha tenido la misma sensación de entrar en Idealista y decir, pues es que cómo encuentro oportunidades, ¿vale? Yo creo que la parte de comunidad y hablando del punto que comentábamos antes de a nivel de personas, es decir, pues que ahí tenemos grupos de WhatsApp donde habrá diferentes perfiles, que habrá algunos que serán inversores inmobiliarios, muchos, otros serán arquitectos, otros tendrán empresas de reformas, otros tendrán inmobiliarias que nos podrán ofrecer diferentes oportunidades, porque a veces nos llegan por nuestro networking oportunidades que no somos capaces de absorber por nuestro techo ya de endeudamiento y se compartirán en esa comunidad. Entonces, ese networking que generamos con diferentes perfiles, o sea, la inteligencia colectiva y las habilidades colectivas son hiperpoderosas, de manera que somos superpotentes a la hora de pues ofrecer oportunidades y estar acompañando a nivel de reformas, de inmobiliarias, de arquitectos para temas legales, de fiscalistas, etcétera, etcétera. Joder, pues es genial. Y a ver, ¿qué te parece? Ya que estamos aquí los dos que hemos creado el curso en mi canal, pues te propongo, así un poco ahí sin prepararlo, pues que les regalemos algo al final a los suscriptores del canal, pues de manera exclusiva. Oye, el curso, que lo hagan o no, pero le vamos a regalar algo pues totalmente gratuito. Entonces, ¿qué te parece? Como tenemos tantos recursos que hemos preparado, donde tenemos la calculadora de rentabilidad, que es una calculadora al final donde se puede ver pues toda la rentabilidad de los inmuebles para poniendo los números y ver, oye, si te dan los números o no, un contrato de alquiler blindado para que todo el mundo que nos ve, oye, si tiene un piso, que a lo mejor ya lo tienen y tienen un piso y quieren ponerlo en alquiler, oye, pueden usar un contrato de alquiler y no sé, ¿se te ocurre algo más? Luego también regalamos la checklist de primeros puntos o sea, para qué si tienes quieren que ir, ver para en que una quieren primera ir, visita, qué para tienes si que quieren valorar ver. y qué tienes que preguntar y demás para que no cometas los errores que antes hemos comentado. Vale, pues lo que vamos a hacer es que vamos a dejaros un link
y nada, y ahí solo le dais en el link y totalmente gratis. Pues oye, pues podéis acceder a todo este material. Oye, si os gusta y luego queréis profundizar, entrar en la comunidad, contacto directo con nosotros y todo el curso, pues adelante y también se puede comprar, pero dejamos este regalo totalmente gratis para toda nuestra comunidad desde el link de la descripción. Y sin mucho más, pues yo creo que ya nos despedimos. Hemos estado un rato muy agradable contando pues estas anécdotas y muchas gracias, Alberto, por venir al canal. Nada, a ti por invitarme y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.